así es, doctor. Doctor, quisiera de pronto entrar un poquito en la práctica, en la praxis, para que de pronto vamos familiarizándonos un poco con el documento que usted nos transmite acá, que me parece muy interesante. Y para entrar un poquito en esa praxis, doctor, ¿qué tal si de pronto podríamos mirar un poquito, que estuve mirando en el documento suyo, en el manuscrito suyo, mirando un poquito a Juan 1.1 bajo la lupa de la regla, de la misma regla de Ernest Colwell? O sea, Sí, Coleman. estuve mirando un poquito bajo esa lupa de Colwell a Sí, Juan 1.1 y yo miro de pronto la misma cláusula C del versículo, que es la última parte del versículo como tal, de tal verso, que parece cumplirse todos los requisitos, parecería cumplirse en todos los requisitos para que se aplicara la misma regla de Colwell. O sea, de sí, hecho yo los estuve mirando y cumple con todos los requisitos. ¿Cuáles son? Veo que el predicado nominal sí. está antes del verbo copulativo. También alcanzo a notar dentro del mismo texto de la cláusula C, veo que este predicado también no tiene el artículo definido. Aparte de eso, también alcanzo a notar que en el contexto del mismo versículo aparece, digamos, el mismo predicado nominal, pero ya aparece con artículo definido. Entonces Ujú. podríamos decir que aparecen todas las reglas, todas las condiciones o los requisitos necesarios para aplicar la Sí, regla de sí, Colwell a dicho versículo. Entonces, sí. dicho esto, doctor, podríamos inferir de pronto que hablando del mismo término teos que aparece en esta cláusula C, Claro, es el mismo término teos definido, aparece como definido, aplicándole toda la regla de Colwell. sí. Um, Colwell, entonces, en el libro de sintaxis explico qué es lo que Colwell mismo describió en su estudio. Su observación, lo que llamamos regla, su observación es que el predicado nominal que precede el verbo cooperativo, verbo ser, entonces cuando precede el verbo, suele no tener artículo, no necesita el artículo para ser Definido. definido. Es posible ser definido sin artículo, el predicado nominal que precede. Um, Totalmente tiene que ver con el contexto. Si el contexto exige que el predicado nominal no articular, que no tiene artículo, sea definido, es definido según contexto. Um, varios libros de gramática en el siglo pasado citaron mal la regla, como si Caldwell quería decir el predicado nominal que precede nunca tiene artículo. Sería incorrecto porque es posible. O que el predicado nominal que precede es siempre definido. Tampoco. Solamente él observó, no necesita artículo para ser Definido. definido. Puede ser. Por eso, nuestro argumento es que un sustantivo sin artículo tiene tres opciones siempre: definido, cualitativo o indefinido. Indefinido. Cualitativo dice que describe una cualidad o calidad. Eh, y nuestra conclusión en este ejemplo es base la línea de cualitativo, que el verbo era divino, tiene todas las cualidades de la divinidad. Um, para evitar decir el verbo era el Dios, porque el principio tenemos, en el principio era el Dios. El lector en el primer siglo habría llegado a pensar, en el principio era el Padre, el Dios, el Padre, y el verbo era con el Padre, y el verbo era el Padre.
No, no, que Juan no quería decir que hubo el Padre Jesús exactamente la misma persona, Pero ya sería sino, más como un aspecto, ya sería, doctor, qué pena que lo interrumpa, pero ya sería más como un aspecto teológico que gramatical, porque si fuésemos a hablar gramaticalmente, claro, claro, la regla aplica de forma perfecta para que fuera definido. sí, claro, claro. Gramaticalmente hablando, Colwell nos podría decir literalmente Dios es definido, pero ya hacemos de pronto la aclaración de que es divino más que todo por un asunto teológico más no gramatical. Exactamente, exactamente, es una conclusión teológica. Pero todo es contexto, y hay un contexto inmediato que el contexto del prólogo del Evangelio establece divinidad de Jesús en varias maneras, porque Él es en medio de la creación, Dios encarnado, en estos versículos que tenemos. Pero no solamente tenemos este contexto, tenemos el contexto del Evangelio. Es El que eso le iba a preguntar, porque a mí me queda la inquietud con el texto, es porque todo el contexto del Evangelio de Juan, el actor como tal, se preocupa más que todo por generar ese Jesús divino, ese Jesús que es Dios. Sí. Entonces, si Juan pretende definir a Jesús como Dios en todo el Evangelio, de Uh-huh. pronto, ¿por qué no sería viable de forma directa no ver el texto, no es necesariamente desde el punto de vista teológico, no ver el texto Juan 1.1 de forma como, digamos, definido, en vez de cualitativo, cuando todo el Evangelio muestra a un Jesús Dios? Sí, claro que sí. Es imposible contradecir. Uh -huh. Entonces, lo que es imposible en el contexto es la opción indefinido, Ok, que el verbo era un Dios, total. como tenemos que descartar la opción, porque el contexto no soporta en ninguna manera que hay politismo aquí, que tenemos Total. Dios Dios, creador, otro Dios, es decir, que tenemos varios dioses.